Muy bien, estamos en nuestro siguiente video. Vamos a ahora resolver por medio del método o cálculo vectorial un problema para movimiento plano general. Vamos a encontrar sus velocidades. Anteriormente habíamos dicho que el movimiento plano se compone de dos movimientos. Este es un sistema, un cuerpo que se está moviendo hacia la barra BA. La barra BA, esta que está aquí, está teniendo un movimiento plano general. Y ese movimiento plano general va a ser compuesto por dos movimientos, uno de traslación, y otro de rotación. Y habíamos quedado, por ejemplo, en este caso, la incógnita es la velocidad de v. Entonces, todo el elemento lo vamos a trasladar, o el movimiento de traslación va a ser con va. Aquí lo tenemos, y aquí también. Y por otro lado, la rotación la vamos a hacer a través del punto de fijo de A. Y la rotación la vamos a hacer en sentido antihorario, puesto si ustedes observan, cuando este avanza, la barra se va a estar moviendo así, entonces está girando hacia acá. Entonces por eso lo estamos poniendo en sentido antihorario. Y teníamos una velocidad relativa que era de v con respecto a, ¿sí? Y hacíamos una suma vectorial que era esta velocidad más esta. La suma de esas dos nos iba a dar la velocidad de v. Y aquí la tenemos, la velocidad de a, que es esta velocidad que está aquí. La velocidad de v con respecto a, que es la velocidad que está aquí. Va a ser igual a la velocidad de v, que es igual a esto, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia de nuestro método? Bueno, ahora lo que vamos a considerar es que tenemos la velocidad de traslación, que es va, más la velocidad de rotación, pero ahora ya no va a ser la velocidad relativa como tal, sino más bien va a ser la velocidad angular, esta que tenemos aquí, por el brazo de palanca que va de A a B. El producto cruz de estos dos vectores, el que es ahora sí de la velocidad angular por el brazo de palanca, nos va a dar la velocidad relativa de B con respecto a. Vamos a ver cuáles son los nuevos tips para esta resolución de problemas. Sobre todo hay que recordar que el movimiento plano general es la suma de dos movimientos, uno de traslación y otro de rotación. Traslación y rotación. Aquí tenemos la traslación y aquí tenemos la rotación. Localizar el punto donde se encuentran las velocidades conocidas. Para este caso, acuérdense que la velocidad conocida es la velocidad de A. Y en este punto dar la rotación al sistema o mecanismo. Aquí tenemos la rotación. Por lo general, el punto con la incógnita de velocidad tiene un movimiento restringido. ¿A qué nos referimos con esto? Que, por ejemplo, esta barra B o este collarín B no se puede mover hacia acá o hacia acá. Solamente se puede mover hacia arriba o hacia abajo. O sea, y lo que da la dirección de velocidad en este sentido, o sea, la dirección es hacia arriba o hacia abajo, como habíamos quedado. Por otro lado, por lo general, también comprendiendo el movimiento del cuerpo rígido, podemos darle sentido a la incógnita de velocidad. Si nosotros podemos observar bien, claro que al moverse hacia acá, sí, la barra, digamos, se va a costar un poco más, quiere decir que la rotación es en este sentido. Pero si no, de todas maneras, el cálculo vectorial nos va a dar el sentido de la rotación, pero casi siempre es bueno ponérselo desde un inicio.
Entonces, como les decía, de no ser posible esto, el signo de la velocidad angular al solucionar el problema dará el sentido de giro. Por otro lado, hay que marcar un marco de referencia X, Y y Z. Y yo sugiero que lo hagamos de esta forma. Este sería Y, este X y este Z. ¿Qué quiere decir? Que Z positivo está hacia enfrente del monitor y Z negativo hacia adentro del monitor. Ahora, el otro punto para solucionar es descomponer los vectores de velocidad en I, J y K. O sea, ¿cuáles son los vectores que hay que descomponer? Si fuera este el problema, ya sabemos que la velocidad A es la que conocemos, entonces hay que descomponer este vector A. Ajá. También hay que descomponer el vector omega. Ajá. Y también hay que descomponer el vector del brazo de rotación de la barra. Esos son los tres vectores que hay que descomponer siempre. El de traslación y el de rotación, que está compuesto por omega y por el brazo de palanco o el brazo de rotación. Y acuérdense que ahora sí que al descomponer el brazo de rotación tiene que ser desde el punto fijo hacia el otro extremo. No lo vayan a hacer al revés, o sea, no lo hagan de aquí hacia acá. Porque en otro caso, por ejemplo, si vamos a descomponer este tiene una coordenada negativa y otra positiva. Pero si lo hacemos al revés, entonces ahora va a ser una coordenada positiva y otra negativa. Entonces siempre hay que hacerlo el origen desde el punto fijo de rotación. ¿Okay? Por otro lado, la velocidad angular obedece a la regla de la mano derecha. O en otro sentido, la velocidad angular es positiva en el sentido contrario a las manecillas del reloj y negativo, por supuesto, en contra de las manecillas, así como está en este diagrama. Fíjense, la rotación está en este sentido, entonces si nosotros utilizamos la regla de la mano derecha, la velocidad angular o el vector de la velocidad angular apunta hacia arriba. Por el contrario, si está en el sentido contrario, si está en sentido horario, entonces la velocidad angular va a ser negativa, así como lo muestra en este diagrama que está aquí. Fíjense, este es el plano YX, ajá, y el sentido es antihorario, por lo tanto la velocidad angular es positiva. Por otro lado, en este diagrama la velocidad angular es negativa. ¿Por qué? Porque está en sentido horario las manecillas del reloj. Este problema lo vimos en el anterior video, pero vamos a volverlo a explicar, pero ahora lo vamos a resolver de otra manera distinta. Dice, el collarín B, este que está aquí, se mueve hacia abajo y hacia la izquierda con una velocidad constante de 1.6 metros por segundo. O sea, este se mueve así a una velocidad de 1.6 metros por segundo. Y la velocidad angular en el instante mostrado cuando θ es igual a 40 grados. O sea, este vale 40 grados. Dice determinar la velocidad angular de la varilla AB, o sea, este y este, de esta varilla que está aquí, y la velocidad del collarín A, o sea, también tenemos que saber cuánto va su velocidad de A. Muy bien, primero, como ya les había dicho, hay que hacer el marco de referencia. Entonces vamos a poner que este es Y, X y Z saliendo del monitor, o sea, apuntando hacia ustedes. Y
para hacer la suma vectorial tenemos que la velocidad de A es igual a la velocidad de B. Ajá. Porque B es la que conocemos, es la que vamos a ocupar como la traslación. ¿Sí? Esta es la velocidad que nosotros conocemos, entonces la vamos a ocupar, este vector de velocidad también lo vamos a poner aquí sobre el collarín A. Y por otro lado, como conocemos la velocidad de B, sabemos que el punto fijo de rotación es este, y entonces la rotación de esta barra se va a mover hacia acá. Si nosotros podemos ver un poco más en movimiento, podemos ver aquí el collarín, ajá, y este se va a mover hacia acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el collarín se está rotando en sentido antihorario. Entonces, bueno, tenemos que la traslación entonces es la velocidad de B, ajá, y la rotación va a ser la velocidad de B, y la rotación va a ser la velocidad angular de A a B, ajá, con respecto al radio que va de A hacia B. Vamos a descomponer los vectores entonces. Bueno, para empezar vamos a descomponer el vector de A. ¿Sí? Este, al ser un collarín y estar restringido en su movimiento por la barra, por esta, el collarín no se puede mover hacia arriba o hacia abajo, o se hace sobre el eje Y, no se puede mover sobre el eje X. Entonces, al ser nuestra incógnita, nosotros vamos a poner que la velocidad de A es igual a la velocidad de A, ¿en dónde? En J. Por otro lado, tenemos que la velocidad de B la podemos descomponer en dos componentes. Aquí la vamos a tener, la velocidad de B. ¿Ah? Y aquí tenemos ¿cuántos? También vamos a tener 30 grados. Entonces va a ser 1.6 por el coseno de 30 en I. Ajá. Va a ser lo que tenemos, va a ser esta componente que está aquí. Y la componente Y va a ser menos 1.6 por el seno de 30, que va a ser esto. Si se fijan, le estoy dando dos signos negativos porque exactamente primero la componente en X está de manera negativa y la componente en Y también está de manera negativa. Ahora, el otro vector que vamos a descomponer va a ser este. Ese es sobre K, también es una incógnita. Vamos a poner WAB en el eje Z. Por otro lado, vamos a poner el brazo de palanca que va de A con respecto a B. Entonces, el vector es así, está apuntando así de esta manera. Entonces tenemos que mide 500 milímetros, ajá. Y bueno, este ángulo que está aquí vale 50 grados, acuérdense porque este valía 40 grados y este vale, ¿cuánto? 90 grados, entonces por eso este vale 50 grados. Entonces va a ser menos 0.5, bueno, otra vez, esto vale 50, entonces aquí también vale, ¿cuánto? 50. Entonces la componente horizontal es menos 0.5 por el coseno de 50 porque son 500 mililitros, 500 milímetros, entonces es 0.5 por el coseno de 50. Y la otra componente que también es negativa, es Y negativo, que es esta, está aquí, es menos 0.5 por el seno de 50 en J. Muy bien, y lo primero que yo sugiero realizar siempre es el producto cruz de la velocidad angular por el radio de rotación, que es este. ¿Sí?
Ya habíamos descompuesto nuestros vectores. La velocidad de rotación pues es una incógnita, por eso la pasamos solamente sobre K. Y decimos que el radio de A con respecto a B, que venía a partir del punto fijo de B, es menos 0.5 coseno de 50. Acuérdense, este ángulo medía 50 grados. Entonces es coseno de 50. Y el otro, la componente en Y, esta que está aquí, es menos 0.5 por el seno de 50. Generamos el producto cruz. Acuérdense que para hacer producto cruz hay que generar nuestra matriz. Entonces ponemos nuestra matriz con los vectores inductores y J y K. Luego vamos a poner el primer vector, que es la velocidad angular. La velocidad angular no tiene componente en I, tampoco tiene componente en J, pero sí en K. Y por otro lado tenemos la componente en I del brazo, del radio de, ahora sí que del brazo de rotación. Y también tenemos componente en ¿qué? En J. Y lo que vamos a ocupar es esta fórmula que tenemos aquí. Acuérdense que para hacer esto lo que hay que hacer es, por ejemplo, si queremos hacer las componentes en I, lo que hay que hacer es que borrar esto que está aquí, y entonces hacemos este producto que va de aquí para acá es positivo, de acá para acá es negativo. Entonces vamos a hacer el primer producto para I. Entonces es 0 por 0, 0. Aquí lo tenemos. Y el siguiente es menos 0.5 por WAB, la velocidad angular de AB. Pero acuérdense que cuando hacemos este cruce es que una resta. Y aquí lo vamos a tener para la componente en I. Entonces la componente I de este vector es 0.5 por la velocidad angular de AB por el seno de 50 en I. Bueno, ahora vamos a hacer la componente en J. Vamos a ocupar, o vamos a hacer esta parte de aquí más bien. Pues vamos a eliminar esta parte, de tal manera que nuestra matriz ahora solamente va a tener esta parte de aquí y esta parte de acá. Entonces aquí está nuestra matriz para J. Entonces decimos que es 0 por 0, 0, que es este 0 que tenemos aquí, y menos 0.5 coseno de 50 por la velocidad angular AB. Aquí la tenemos. Entonces ahora decimos que es menos por menos más, pero por menos, menos. Entonces la componente en J nos queda menos 0.5 WAB coseno de 50 grados en J. Por último, vamos a sacar la componente para acá. Entonces borramos esta parte de aquí y nos damos cuenta que multiplicar 0 por menos 0.5 es 0 y menos 0.5 por 0 es 0. Entonces la componente en K es 0. Y una vez que terminamos de realizar todas las componentes, ahora ya podemos decir que la velocidad relativa de A con respecto a B es 0.5 WAB seno de 50 o menos 0.5 WAB coseno de 50 en J. Entonces ahora vamos a hacer la sumatoria. La velocidad de A es igual a la velocidad de B más la velocidad de B con respecto a. Hay que aclarar una cosa, la velocidad de A es el collarín que está aquí, y este collarín solamente se puede deslizar en el eje de las Y, o sea, solamente en J. Ok. La velocidad de B, ya habíamos quedado que era esta, 1.6 coseno de 30 en I menos 1.6 seno de 30 en J. Y la velocidad de A con respecto a B, habíamos quedado que era 0.5
es la velocidad angular de AB por el seno de 50 en I y menos 0.5 por la velocidad angular de AB por el coseno de 50 en J. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar dos ecuaciones, una haciendo sumatorias de I y otra haciendo sumatorias en J. Para sumatorias en I, entonces la velocidad de A en I es 0, ¿ok? Porque nada más, como había dicho anteriormente, nada más se puede trasladar en J. Entonces hacemos la sumatoria de componentes, es esta, es 1.6 coseno de 30 más 0.5 la velocidad angular de AB por el seno de 50. Aquí tenemos esas dos componentes, ¿sí? Tenemos la de 1.6 coseno de 30 y la de 0.5 omega AB seno de 50. Y por otro lado, cuando sumamos los componentes en J, ahora sí tenemos la velocidad A en J, como habíamos quedado aquí. Ajá. Y tenemos menos 1.6 seno de 30 en J, que aquí lo tenemos, y 0.5 la velocidad angular de AB por el coseno de 50, que aquí lo tenemos también. Vamos a resolver la primera ecuación, la que tenía o era igual con 0, porque es la única ecuación que tiene solamente una incógnita. Y de aquí vamos a despejar la velocidad de rotación WAB. Acuérdense, este pasa sumando, ajá, y estos dos van a pasar dividiendo, de tal forma que la velocidad angular va a ser de 3.6177 radianes por segundo en K. Y una vez que tenemos esta velocidad angular, la vamos a sustituir en la otra ecuación, la de las componentes en J. ¿Sí? La vamos a sustituir aquí. Realizamos la operación 1.6 por el seno de 30 menos 0.5 por 3.6177 coseno de 50. Y entonces la velocidad la vamos a tener, o va a ser igual a menos 1.9627 metros por segundo en J. O sea, se está dirigiendo en este sentido. Y aquí terminamos nuestro problema. Esta es la bibliografía que ocupo para resolver este problema y para explicar este tema. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.